Yo sé que tiene 3 franjas, que Belgrano la creó con el celeste y el blanco que el puro cielo le dio. ¿Realmente es así de fácil la historia? ¿Belgrano solamente miró el cielo y se inspiró en los colores celeste y blanco de él para formar nuestra bandera nacional? ¿Cuánto sabemos de la historia de nuestra enseña patria? Su relación con la Virgen María, con buques corsarios, con California, hasta incluso con un rescate planeado para Napoleón en la isla de Santa Elena. Quédate y en este video te voy a contar toda la historia de nuestra bandera nacional argentina. Si vamos a hablar del origen de los colores de nuestra bandera nacional, tenemos que mirar un poquito para atrás en el tiempo, hacia el año 1760, cuando Carlos III, rey de España, decidió nombrar a la Virgen María en su advocación de Inmaculada Concepción como patrona del Reino de España. Al año siguiente, el mismo rey Carlos III decidió nombrarla abogada protectora de España y también de sus colonias en América. Para 1771, el rey Carlos III va a crear su propia orden nobiliaria conocida como la Real y Distinguida Orden de Carlos III de España. Esa orden tenía un distintivo que era un óvalo bañado en oro y en su centro se ubicaba la imagen de la Inmaculada Concepción con su manto celeste, blanco y celeste. Para el año 1804, su hijo Carlos IV, que a su vez fue el padre de Fernando VII, decidió reglamentar el uso de todos aquellos distintivos y emblemas propios de la Orden de Carlos III. Es decir, esta escarapela celeste y blanca fue de uso obligatorio para todos aquellos caballeros que pertenecían a la orden. Entre esos caballeros americanos que se encontraban en España por esos momentos estaba Manuel Belgrano, el creador de nuestra bandera nacional, quien entre 1786 y 1793 estudió en las universidades de Salamanca y de Valladolid, graduándose como bachiller en leyes. Ya de regreso en el Río de la Plata y con la Revolución de Mayo iniciada, Belgrano decide dejar atrás el mundo de la política y el mundo de las leyes para dedicarse al mundo militar. Fue en ese contexto que descubre que los dos bandos enfrentados estaban luchando bajo los mismos colores y bajo la misma bandera, es decir, la española. Pero ¿cuáles eran esos dos bandos enfrentados? Por un lado vamos a encontrar a los realistas y por otro lado a los patriotas. Los primeros defensores de la monarquía española y los segundos partidarios de la revolución en el Río de la Plata. Revolución que, a decir verdad, tampoco se animó a romper abiertamente con el régimen monárquico. De hecho, los sucesivos gobiernos a partir de 1810 siguieron jurándole fidelidad al rey Fernando VII, que se encontraba prisionero de Napoleón Bonaparte. ¿Y cómo resolvió esta situación Manuel Belgrano? Decidió crear una insignia que distinguiera a sus tropas revolucionarias de sus enemigos, los realistas. Ese distintivo fue de color celeste y blanco, los mismos colores que formaban la insignia representativa de la Orden de Carlos III. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué Belgrano decidió usar esos colores? Claramente, la inspiración en el cielo y en las nubes poco tiene que ver. Parece que Belgrano tampoco se decidió a romper abiertamente de duras a primeras con el régimen español. Buscó diferenciarse de las tropas enemigas, pero eligiendo un color que representaba a la Casa Real de Fernando VII. Colores que, como ya hemos dicho, tienen un origen religioso. Es aquí en donde se plantea la relación entre la monarquía, la fe católica y los colores que identifican a nuestra bandera nacional. El 18 de febrero del año 1812, Belgrano le escribe al primer triunvirato avisándole la creación de un distintivo color celeste y blanco para poder distinguir a sus tropas en el campo de batalla. El 27 de febrero de ese mes, Belgrano avisa al triunvirato que había mandado a crear una bandera celeste y blanca, igual que los colores de nuestra escarapela. Sobre esa primera bandera belgraniana existen hoy todavía muchísimas dudas. Hay historiadores que defienden la teoría de que tenía 3 franjas horizontales, muy similar a nuestra bandera actual, con las franjas celeste, blanca y celeste. Así también existen otros historiadores que analizan la posibilidad de que esa primera bandera haya tenido solamente 2 franjas horizontales, la primera de color blanco y la segunda de color celeste. Según la tradición de nuestro país, la encargada de confeccionar esa primera bandera fue María Catalina Echeverría de Vidal,
cuyo hermano había participado a las órdenes de Belgrano en el frente paraguayo. Fue izada por primera vez por el soldado Cosme Maciel, al cual también se le debe el nombre de una famosa isla en la zona de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires, conocida como Isla Maciel, isla a la cual este soldado posteriormente fue desterrado. Cuando el triunvirato se entera de la creación de la bandera por parte de Manuel Belgrano, le escribe sumamente enojado, diciéndole que haga pasar ese acto como una muestra de pasajero entusiasmo. Lo cierto es que Belgrano nunca llegó a recibir esa carta porque ya se encontraba marchando hacia el ejército del norte para hacerse cargo del mismo, ya que Pueyrredón había sido derrotado en la batalla de Huaqui y necesitábamos un frente mucho más sólido. Pero, ¿por qué se niega el triunvirato a reconocer una bandera nacional? Según la perspectiva y la mirada del triunvirato, adoptar una bandera nacional significaba romper abiertamente con España, y eso no sería bien visto ni por España ni por Inglaterra, que por esos momentos se encontraba aliada al Imperio Español. Para el 25 de mayo del año 1812, Manuel Belgrano se encontraba al mando del Ejército del Norte en la ciudad de San Salvador de Jujuy. En la catedral de esa ciudad decidió ofrecer un Te Deum, es decir, una acción de gracias, una misa en acción de gracias dedicada a la Virgen María, de la cual se decía muy devoto, para celebrar el segundo aniversario de la Revolución de Mayo de 1810. En esa oportunidad se enarboló por segunda vez la famosa bandera belgraniana color celeste y blanco, y en ese hecho fue bendecida por el padre Juan Ignacio Gorriti, sacerdote de esa catedral. De hecho, si alguna vez se encuentran de paseo por la ciudad de San Salvador de Jujuy, no dejen de visitar la catedral de esa ciudad, porque allí se encuentra una muestra original de la bandera bendecida por el padre Gorriti. Después de ese hecho, Belgrano volvió a escribir al Triunvirato, el órgano de gobierno por esos días de las Provincias Unidas del Río de la Plata, avisándole la muestra afectiva que el pueblo jujeño había tenido hacia la bandera que ya lo distinguía de otros estados nacionales. Imagínense la respuesta que el Triunvirato le puede haber llegado a dar a Belgrano si hacía apenas unos pocos meses... Apu de los Simpsons habla mejor. El Triunvirato, sumamente enojado, volvió a escribir a Belgrano, que esta vez hizo pasar su acción como un acto de desacato y de desobediencia a las órdenes dadas anteriormente. Obviamente Belgrano pidió disculpas, se sintió sumamente ofendido y enojado con la acción del Triunvirato, que gobernaba desde la lejana Buenos Aires, y decidió ocultar la bandera. Lo cierto es que más allá del enojo del Triunvirato y de lo ofendido que se sentía Manuel Belgrano, nuestra bandera nacional lejos estuvo de ser olvidada. De hecho, el 23 de agosto del mismo año 1812, nuestra bandera nacional flameó por primera vez en la ciudad de Buenos Aires. ¿En dónde? En la iglesia San Nicolás de Bari, en el sitio exacto en donde hoy se levanta el obelisco de la ciudad autónoma de Buenos Aires, un emblema de nuestra cultura nacional. Por cierto, una de las caras de este monumento recuerda aquel primer izamiento de la bandera nacional en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué se izó la bandera en la ciudad de Buenos Aires, que tan ajena estaba a ese sentimiento patriótico demostrado por Belgrano y por el emblema nacional? Resulta que Martín de Álzaga estaba organizando una conspiración realista para tratar de derribar al gobierno revolucionario y volver a instaurar el virreinato. Como esa conspiración fracasó, se decidió festejar en la ciudad de Buenos Aires izando nuestra bandera nacional. Esa bandera, izada en ese momento, sí se conoce que tenía 3 franjas horizontales, celeste, blanca y celeste, y la del medio tenía el doble de ancho que las bandas celestes. Es más, si alteramos los colores de esa bandera izada por primera vez en la ciudad de Buenos Aires, cambiamos el celeste por el rojo y el blanco por el amarillo, encontramos un diseño muy similar a la bandera española, con la franja central del doble de ancho que las otras dos. Pero hay un dato muy curioso sobre el 23 de agosto de 1812, día que se iza la bandera argentina por primera vez en Buenos Aires. ¿Cuál es? Una extraña coincidencia de la historia. Ese mismo día, Belgrano, al mando del Ejército del Norte, estaba emprendiendo el tan memorable éxodo jujeño. El gobierno del Triunvirato le había ordenado a Belgrano nuevamente retroceder hasta la provincia de Córdoba. Lo cierto es que Belgrano desobedece nuevamente una orden del gobierno del Triunvirato y decide presentarle batalla a los realistas en la ciudad de Tucumán. Con el triunfo de las tropas patriotas al mando de Belgrano, la noticia llega a la ciudad de Buenos Aires el 5 de octubre de ese mismo año y enardece los espíritus patriotas, a tal punto que el fuerte de la ciudad de Buenos Aires, el sitio en donde hoy se emplaza Casa Rosada, la casa de gobierno de nuestro país, decidió izar por primera vez un gallardete color celeste y blanco por debajo de la bandera española que todavía seguía flameando en el mástil de ese lugar.
la victoria de Belgrano sobre el ejército realista enardeció el espíritu patriota a tal punto que el propio general Belgrano decidió marchar hacia Salta para presentarle nuevamente batalla a las tropas españolas. Nuevamente, la victoria le sonrió a Belgrano y a su ejército a tal punto que la bandera celeste y blanca fue izada en el cabildo de la ciudad de Salta. Belgrano y su ejército siguieron envalentonados después de la victoria de las batallas de Salta y de Tucumán, a tal punto que el propio general decidió marchar con su ejército hasta el Alto Perú. Y este va a ser un dato muy interesante para la historia de nuestra bandera nacional. ¿Qué sucede? Asentado ya en Potosí, Belgrano vuelve a enfrentar dos veces a las tropas realistas, en las batallas de Vilcapugio y de Ayohuma. Ambas derrotas durísimas para las fuerzas patriotas, a tal punto que el propio Belgrano decidió replegarse hasta la ciudad de Jujuy. Pero antes de volverse, decidió irse hasta la iglesia de Titiri en el curato de Macha y esconder detrás de unos cuadros de esa iglesia las dos banderas que estaba usando hasta ese momento. Las mismas fueron encontradas recién 70 años después por el cura Martín Castro en el año 1883, cuando se encontraba realizando tareas de mantenimiento en la iglesia a su cargo. Este hecho no es menor para la historia de nuestra bandera nacional, ya que ambos emblemas son conocidos actualmente como las banderas de Macha. Son los ejemplares más antiguos que se conocen. Una se encuentra en el Museo de Sucre y otra en el Museo Histórico Nacional, ubicado en Parque Lezama, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La bandera que se encuentra en el Museo Histórico Nacional de nuestro país es conocida también como la bandera de Ayohuma, porque se supone que ha sido la bandera que Belgrano utilizó en esa batalla. Es de color azul celeste, blanco y azul celeste, mientras que la que se encuentra en el Museo de Historia de Sucre es de color blanco, celeste y blanco. Muchos historiadores consideran que esta es la primera bandera izada por Belgrano a la vera del río Paraná en la ciudad de Rosario. Ahora bien, ¿qué sucede si les cuento que la bandera argentina se izó antes en la ciudad de Montevideo, en Uruguay, que en la Casa de Gobierno de nuestro país? Si bien las comparaciones son odiosas porque ni Uruguay existía como tal, ni Argentina existía como tal, lo cierto es que en el año 1814, la ciudad de Montevideo, principal foco realista del Frente Oriental, se rindió bajo el ejército patriota. El fuerte de esa ciudad decidió izar la bandera celeste, blanca y celeste, la famosa bandera belgraniana. Es decir, que nuestra bandera se izó primero en Montevideo antes que en la ciudad de Buenos Aires. En ese frente oriental existió un caudillo, un líder político de esos momentos, conocido como José Gervasio de Artigas. Artigas toma la bandera belgraniana color celeste y blanco y le introduce una pequeña modificación, que es una franja en diagonal color rojo representando el ideal federalista que el propio Artigas defendía. Llega a crear su propia nación, que fue la Liga de los Pueblos Libres, la cual incluía a las actuales provincias de Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Misiones y la Banda Oriental, es decir, Uruguay. Esa bandera artiguista es hoy en día la actual bandera de la provincia de Entre Ríos y un símbolo nacional en nuestro vecino país uruguayo. Ya hemos visto que esa bandera argentina estaba recorriendo gran parte de nuestro incipiente Estado Nacional, el norte, el centro, hasta incluso el frente oriental. Y si te cuento que también dio la vuelta al mundo a bordo de buques corsarios, ¿qué son los corsarios? Los corsarios son piratas legales, piratas reconocidos por un Estado con el objetivo de hostigar y atacar a un enemigo por mar. ¿Argentina tuvo corsarios? Sí, de hecho entregó alrededor de 60 patentes de corso el Estado argentino. ¿Cómo funcionaban esos acuerdos entre marinos corsarios y el Estado argentino? Estos corsarios mezclaban ataques políticos con saqueos a manos armadas para tratar de recaudar botines que luego se dividían entre la fuerza corsaria y el propio Estado que le otorgaba la patente de corso. El otorgamiento de licencias de corso para las guerras de la independencia fueron de gran importancia. Nuestro país fue uno de los que mejor utilizó este recurso. Entre los principales corsarios extranjeros con los cuales nuestro país contó, encontramos a Hipólito Bouchard, francés, y al almirante Guillermo Brown, irlandés. Ambos son considerados los creadores de la Armada Argentina. De hecho, Bouchard va a ser el más importante de estos corsarios en relación a la difusión de los colores y de nuestra enseña nacional. Bouchard va a librar importantísimas batallas, a tal punto que contribuyó al avance del Plan Continental de San Martín, luchando en Lima, luchando en Valparaíso, luchando incluso en Guayaquil, haciéndole frente a los ejércitos realistas desde el mar, mientras que San Martín lo hacía por tierra. Ahora,
¿por qué es tan importante un corsario francés luchando para el Estado argentino? Lo cierto es que Bouchard, entre los años 1817 y 1819, dio la vuelta al mundo navegando bajo bandera argentina a bordo de su fragata llamada justamente con ese nombre, la Argentina. En esa travesía, Bouchard llegó incluso hasta Madagascar, llevando adelante una fuerte lucha antiesclavista. Llegó a Filipinas, en donde se enfrentó con los buques comerciales españoles e incluso resistió ataques de piratas malayos. Siempre navegando bajo bandera argentina, el mismo Hipólito Bouchard quiso llegar hasta la isla de Santa Elena a salvar del destierro a su compatriota, nada más y nada menos que a Napoleón Bonaparte. ¿Se imaginan que Napoleón hubiese sido liberado por una fragata bajo bandera argentina? Es un dato pelota. De hecho, en ese recorrido también Bouchard va a llegar hasta la isla de Hawái, en esos momentos un estado independiente. Estado que va a ser el primero en reconocer la independencia de nuestro país. ¿Por qué? Porque Bouchard se encargó de negociar con el rey hawaiano para que le devolviera una corbeta, un barco que pertenecía al estado argentino. Desde Hawái, la fragata La Argentina y la corbeta Chacabuco, rescatada por el propio Bouchard, pusieron proa hacia California. ¿Por qué a California? Porque California en esos momentos pertenecía a España, más precisamente al Virreinato de Nueva España. Si son fanáticos como yo de la serie El Zorro de Walt Disney, seguramente recordarán nombres de ciudades como San Juan Capistrano, Monterrey, Los Ángeles, San Diego. ¿Qué sucedió con California? El 24 de noviembre del año 1818, Bouchard la tomó, logrando correr a todas las autoridades políticas españolas que se encontraban en ese lugar. Tomó el fuerte y tomó el puerto. Una vez hecho esto, decidió enarbolar e izar por primera vez la bandera argentina en tierras estadounidenses. 5 días después decidieron abandonar ese lugar porque su objetivo era solamente castigar y conseguir algún tipo de botín de guerra y después huir. En su regreso hacia la Argentina, Bouchard pasó por Centroamérica. De hecho, las acciones llevadas a cabo por Bouchard enfrentando a los buques españoles fue reconocido por todos aquellos estados que se estaban formando en Centroamérica. A tal punto que la bandera argentina es considerada hoy madre de banderas. La bandera de Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Guatemala reconocen en sus diseños y en sus colores la actividad desarrollada por Bouchard bajo bandera argentina. Ahora, nuestra bandera estaba flameando en todo el mundo, incluso a punto de rescatar a Napoleón Bonaparte, y todavía no había sido reconocida en nuestro propio territorio. ¿Cuándo llegó eso? El reconocimiento oficial de nuestra bandera va a ser recién con el Congreso de Tucumán. El 18 de julio del año 1816, el diputado por Buenos Aires, Juan José Paso, decidió tratar la moción sobre el reconocimiento de nuestra bandera nacional. 2 días después, la temática fue tratada por el Congreso y se reconoció como emblema nacional a la bandera belgraniana. Al año siguiente, en 1818, aparece un diseño totalmente novedoso y actual, sobre todo si lo pensamos desde hoy, de nuestra bandera argentina. ¿Cuál fue? El Sol de Mayo. Ese Sol de Mayo tenía 32 rayos que partían desde un rostro humano, 16 rayos rectos y 16 rayos flamígeros, es decir, con forma de fuego. Parezco Corona haciendo así. Ahí está bueno ese chiste. También es conocido como Sol Inca, ya que representaba a una deidad incaica que era Inti. Fue diseñado por Juan de Dios Rivera, también conocido como el Inca Rivera. Poquito tiempo después, el ministro de Marina, Matías de Irigoyen, decidió agregarle 18 estrellas alrededor de la figura del Sol de Mayo, en representación de las 18 provincias que componían las Provincias Unidas de Sudamérica. Esa bandera se conoció como la bandera de Pueyrredón, ya que Pueyrredón era el director supremo, es decir, la autoridad máxima de nuestro territorio por esos momentos. Si bien la orden de la creación de esta bandera existió y se sabe, consta en documentos que así fue, la bandera muy probablemente nunca llegó a existir. Incluso hay quienes afirman que una réplica de esta bandera se encuentra dando vueltas en algún museo de Londres. Inchequeable. Fuente Time New Roman. Bajo el gobierno de la Confederación Rosista, es decir, del gobernador bonaerense Juan Manuel de Rosas, la bandera argentina sufrió algunas modificaciones. Si bien se mantuvieron las 3 franjas horizontales, sus colores cambiaron de azul celeste a azul oscuro. El color del Sol de Mayo también fue modificado a un color rojo intenso, representando el símbolo del federalismo. Además, el restaurador de las leyes decidió agregarle 4 gorros frigios, uno en cada esquina de la bandera, representando la libertad y la soberanía de nuestro país. Como ustedes pueden ver, el diseño de esta bandera hace mal a los ojos.
Es muy feo. Este diseño fue nuevamente modificado con la Asamblea del año 1853, ya con Rosas derrotado y en el exilio. En el año 1907, el presidente José Figueroa Alcorta decretó con fuerza de ley y de manera irrevocable que los colores de nuestra bandera serían celeste y blanco. En el año 1938 se dictó la ley 12.351 que estableció el 20 de junio, fecha de fallecimiento del general Manuel Belgrano, como Día de nuestra bandera nacional. En el año 1944, el presidente Edelmiro Farrell decidió instituir el uso de dos banderas en simultáneo. Una bandera civil con 3 franjas horizontales, color celeste, blanco y celeste, para uso de la ciudadanía en general, y una bandera de guerra que solamente podía ser utilizada por el Estado con el mismo diseño de 3 franjas horizontales del mismo color, pero con el Sol de Mayo en su centro. En el año 1985, el presidente Raúl Ricardo Alfonsín decidió unificar el uso de nuestras banderas. A partir de entonces tenemos un solo emblema, color celeste, blanco y celeste, con el sol en el medio, con 32 rayos saliendo de ese rostro humano. Espero que este episodio te haya servido para aprender algo nuevo relacionado a la historia de nuestra bandera nacional. Si te gustó el contenido que estamos generando, te invito a que te suscribas a nuestro canal, a que actives las campanitas de las notificaciones, así estás avisado cuando subamos nuevo contenido, y además a seguirnos en nuestro Instagram oficial Historia en Podcast. Nos vemos en un próximo encuentro.